Padre Peter, ¿qué cosa usted nos puede decir, cómo nos puede clarificar este tema del falso evangelio de Bernabé? Sí, bueno, ya creo que la mayor parte de los que nos ven, que nos escuchan, nunca han oído hablar de este bendito, digo bendito, falso evangelio de Bernabé, que ni es un apócrifo antiguo, sino un libro falso del medioevo, escrito o en italiano o en español por un europeo. ¿Por qué hablamos? Voy a hablar de esto para informar, para formar, para prevenir contra esta mentira ridícula y mentira muy grave. Hay algunos musulmanes, claro, ignorantes, desgraciadamente, que citan este texto sin saber que este texto es una producción del medioevo, escrita en una lengua europea, o el italiano o el español, por lo menos después del siglo XII después de Cristo. Había sí un verdadero Bernabé, que era un levita de Chipre, que se convirtió al cristianismo, se volvió acompañador de San Pablo. Su primo era Juan Marcos, el autor inspirado del segundo evangelio. Hay sí una carta de Bernabé, que es un apócrifo, ya creo descubierta en tiempos de Papa Gelasio. Pero aquí se trata de un fulano, tal vez un fray marino, que se deja llamar Arandi, que probablemente pasando al Islam quería justificar esto, entonces ha inventado este falso evangelio, escrito probablemente en italiano, porque tenemos, digamos, un texto italiano, otro español, con notas en un árabe débil y no correcto. Y este tío, primero, ¿por qué lo citan algunos musulmanes? Lo citan porque pone en la boca de Jesús profecías sobre Mahoma. Pero no se dan cuenta que este tío contradice el mismo Corán. Por ejemplo, para el Corán, el Mesías es Isa, hijo de Mariam. Para este libro falso, el Mesías es Mahoma. Como dicen en portugués brasileño, ignorante. Ignorante. ¿Por qué ignorante? Porque este tío, este framarino, supongamos que haya sido él, del medioevo, no sabía ni el griego, ni el arameo, ni el hebraico. La palabra Mesías es la transliteración, la transcripción del hebreo Mashiach, del aramaico Mshiha. Entonces, dado que no hay chi en griego, se ha transcrito con S, Mesías. Ahora, traduciendo
En griego, esta palabra Mashiach, que significa ungido, unto en italiano, tenemos la palabra, el nombre Christos, que ha sido ungido con aceite sagrado como rey, profeta y sacerdote. Entonces, Christos ha dado Cristo en español, en portugués, en italiano. Bueno, este tío, perdón, ha imaginado que Mesías es una persona y Cristo es otra. Entonces dice en capítulos posteriores, el Mesías es Mahoma y Jesús es Cristo. Como uno, por ejemplo, cuando había un primer ministro, digamos, varón en Alemania, antes que llegue esta hija de pastor llamada Merkel, uno que no sabe el alemán, ¿no? Dice, el señor Helmut Schmidt, que era el canciller, bueno, digamos el primer ministro. Y le dicen, pero hay Herr Schmidt. Imagina que Herr es otro personaje, porque sin saber que Herr en alemán quiere decir señor. Bueno, ¿por qué toman esas cosas de los ignorantes? Una cosa de personas que, o sea, recogen todas las informaciones que... Bueno, esa está la trampa. Cuando una persona no sabe que este tío es un falso, un mentiroso del medioevo, que no tiene nada que ver con Cristo, con los apóstoles, con los primeros 11, 12 siglos después de Cristo, entonces caen en la trampa. Dice, este es el evangelio verdadero. Hay musulmanes que me dicen a mí, hoy en el año 2017, el evangelio verdadero es el de Bernabé. Y les digo, este evangelio falso contradice el Corán. Primero, por lo de la identidad de quién, de Isa y de Mahoma. Segundo, por lo del infierno. Dice que hay personas que van a ir al infierno para 75,000 años, después van a ir al cielo. Esto no es, el Corán dice que el infierno es eterno. Otra cosa, dice hay que casarse con solo una esposa. Esto no es el Corán. Esto contradice el Corán 4.3 y Corán capítulo 33, por ejemplo, ¿no? Esto es el Evangelio. Entonces contradice el Corán. ¿Qué más? Habla también de la libertad de la persona humana, aunque en el Corán se diga que el destino de cada cual haya ya sido escrito. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, hay errores mastodónticos, ¿no? Muy grandes errores de historia y de geografía. Por ejemplo, en el capítulo tercero, dice, segundo y tercero, dice que Jesús nació cuando Pilatos era procurador de Judea. Y esto no es verdad. Históricamente, Pilatos ha sido procurador desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Dice que había fariseos en tiempos de Elías. Elías es el siglo 9, siglo 10 antes de Cristo. Los fariseos han existido apenas 2 siglos antes de Cristo. Han comenzado a existir. ¿Qué más? Hay errores geográficos. Pone Nínive cerca del mar Mediterráneo,
pone también Nazaret, cerca del mar Mediterráneo, en el capítulo 9. Entonces, estas cosas son bastantes para, digamos, no confiar nada en este falso evangelio. Y hay muchas otras cosas ridículas que no tenemos el tiempo de mencionar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.